Hola libertarios, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les voy a presentar un nuevo tema que tiene que ver con pensiones, ¿ya? Quiero opinar sobre una noticia que yo vi ahí, que salió en la Radio Polar y bueno, también el diputado Carlos Bianchi, ¿cierto? Publicó en sus redes sociales. Vamos a ver primero qué es lo que dice la nota. Dice, diputado Bianchi, ¿cierto? Del Independiente, lo único que mejora efectivamente las pensiones a todas las personas es modificar la tasa o la tabla de mortalidad a los 85 años. ¿Ya? Vamos a leer un poquito, bueno, ahí vemos al diputado Bianchi, ¿cierto? Haciéndole frente al ministro Marcel y a la ministra Jara. Dice, en el marco de la tramitación de la reforma previsional, el diputado independiente Carlos Bianchi ingresó en la Comisión del Trabajo una indicación que modificaba la tabla de mortalidad bajándola de los 110 años a los 85 años, ¿ya? Y crea un fondo de longevidad, el cual tendrá un impacto inmediato en las pensiones de los actuales y futuros jubilados, hasta un 17% en hombres y un 14% en mujeres. Nosotros vamos a volver a presentar una indicación que tiene que ver con el seguro de longevidad. Este es un seguro que se pagaría, yo creo que, no sé si a través de las mismas previsiones, no lo tengo claro. Pero lo más importante es decirle al país que para hablar en serio en una medida que efectivamente aumente las pensiones de las personas, eliminar la tabla de mortalidad, terminar con la irrealidad de los 110 años y bajarla a los 85, afirmó el diputado Bianchi. Bueno, ahí podemos seguir leyendo. Ya, en el fondo, eso es efectivo, ya es efectivo lo que dice el diputado, que bajar la tasa de mortalidad, ¿cierto? Esa tabla de mortalidad baja y aumentaría las pensiones significativamente ahora ya. Sí, eso es verdad. Ahora, ¿dónde discrepo con él o creo que él no está dando la información completa? Es que dice lo único que mejora. Eso no es así. Vamos a ver el video de él y vamos a ver también el video del senador Karim Bianchi, ya que tiene que ver con estos temas. Vamos a ver qué es lo que dice, que en el fondo vamos a ver este video que está acá, que publicó también Radio Polar, y vamos a, que es de las redes sociales del diputado, lo vamos a ver ahora aquí. La única cosa que cambia total y completamente y mejora las pensiones de todas las chilenas y chilenos es eliminar lo que no ocurre: 110 años de vida de proyección de una persona para poderse jubilar. Si se llegara a eliminar la tabla de mortalidad de los 110 años, donde no hay, creo que una o nadie al día de hoy, bajarla a 85 años, automáticamente todas las personas hoy jubiladas y los que están por jubilarse tienen un incremento mínimo de un 17% ahora ya en sus pensiones. Ya, eso es lo que dice el diputado. Ya, dice que al bajar esa tabla de mortalidad o esa tasa de mortalidad, ¿cierto? Esa tabla de mortalidad aumentaría, si se bajara a 85 años, de 110 a 85 años, aumentarían un 17% todas las pensiones de los chilenos. Ya, sí, pero ¿dónde se equivoca? Yo creo, quiero decirlo así, que es lo único. Escuchemos de nuevo al principio. La única cosa que cambia total y completamente y mejora las pensiones de todas las chilenas y chilenos es eliminar lo que no ocurre: 110 años de vida de proyección de una persona para poderse jubilar. Eso, eso no es tan real, porque hay varios factores que modifican, ¿cierto? O que varias variables, ¿ya? O distintas variables que afectan a la jubilación de todos los chilenos. Una, una de ellas es la tasa de interés técnico. No sabemos qué es la tasa de interés técnico, ¿cierto? La tasa de interés técnico es un porcentaje que se utiliza para decirles, ¿cierto? Para que el sistema
de pensiones, ¿cierto? Vaya subiendo o bajando las pensiones. A mayor interés, si la tasa de interés es más alta, mayor pensiones se pagan. Si la tasa de interés es menor, menor pensiones o pensiones más bajas se pagan. Ya, entonces proporcionalmente, o sea, afecta proporcionalmente esa medida. ¿Quién regula? ¿Quién regula esa, quién hace ese cálculo? Ya, principalmente ese cálculo lo hace la Superintendencia de Pensiones. Yo creo que también tiene que ver acá el Banco Central, ¿ya? Pero principalmente la información que tengo es que la Superintendencia de Pensiones es quien informa, ¿cierto?, la tasa de interés técnico, que en el fondo es como o darle un poquito más a la llave de agua, que salga más agua o salga menos agua, ¿ya? Para que se entienda en palabras sencillas. Esa tasa de interés técnico se informa cada 3 meses, lo que quiere decir que 4 veces en el año hay una modificación de esa tasa de interés. Bueno, y si yo me jubilo en esa fecha, que justo la tasa de interés fue modificada o fue informada, ¿cierto? Yo puedo recalcular, si la tasa de interés me conviene, yo puedo recalcular mi pensión, ¿ya? Lo que pasa es que eso, la superintendencia y las AFP no se lo dicen al afiliado, no se lo dicen al jubilado. En el año 2008, por ley, ya en el año 2008, cuando estaba gobernando la señora Bachelet, em, a través de una ley, ¿cierto? Entregaron a que esta tasa de interés técnico fuera calculado por la superintendencia, pero antes lo que hacía era el mercado, era quien regulaba esta tasa de interés, ¿ya? De acuerdo al mercado, se regulaba si las pensiones eran mejores o eran más bajas, ¿ya? O más altas o más bajas. Entonces, vamos a seguir escuchando al diputado Bianchi, ¿ya? Entonces, ahí ya tendríamos dos temas que podrían modificar. La primera, la que dice el senador, que es la tasa de interés, o sea, perdón, la mortalidad de 110 años. Esa es una. La otra es la tasa de interés técnico, ya que podría, ¿cierto?, modificar de acuerdo a si la superintendencia dice hoy día subimos la tasa o la bajamos, ¿ya? Eso podría mejorar también em, las pensiones de los chilenos. Es otra variable. Si se llegara a eliminar la tabla de mortalidad de los 110 años, donde no hay, creo que una o nadie al día de hoy, bajarla a 85 años, automáticamente todas las personas hoy jubiladas y los que están por jubilarse tienen un incremento mínimo de un 17% ahora ya en sus pensiones. El seguro de longevidad para que toda aquella persona que supere los 85 años, que es el 2,3% del total de más de 2 millones de personas que hoy día están jubiladas, superan los 85 años, se genere un seguro de longevidad para mejorar las pensiones en los últimos años de vida. Pero esto requiere y necesita eliminar ese absurdo, eso que es irreal, que la persona vive sin problemas hasta los 110 años. Ya miren, acá hay otro tema de que él quiere agregar además un seguro de longevidad. ¿Ya? Ese seguro de longevidad, bueno, no tengo antecedente de cómo se pagará, si será un adicional o a través de los mismos fondos 10% que nos descuentan a cada trabajador, se pagará ese seguro o no. No tengo ese antecedente, ¿ya? Porque no tengo la propuesta que él lanzó, no la tengo. Pero eh, recordemos de que él defendía mucho el tema de lo que era la renta vitalicia, ¿ya? Él defendía mucho lo que era la renta vitalicia, incluso, perdón, igual él trabajó para que esas personas que trabajaban o sea, que estaban en renta vitalicia, que en el fondo es una aseguradora que tomas tus fondos y pasan a ser parte de la aseguradora y la aseguradora te da un fondo de pensión o te da una pensión repactada, ¿cierto?, a la cantidad de dinero que tú tienes, ¿ya? Y eso es una aseguradora, es un seguro, así que eso tú pierdes toda la propiedad ante esos fondos, a diferencia de la AFP, que la AFP tiene estos fondos que son heredables, ¿ya? Pero él luchaba mucho contra
el tema de, acuérdense de que veía las AFP, las personas que estaban por ese sistema de jubilación para que pudieran retirar el 10%, sobre todo que fue cuando fueran en enfermedades, ya enfermedades catastróficas y todo. Y no se pudo porque los fondos en ese caso, son de las aseguradoras y no son propiedad de las personas, ¿ya? Por así que ojo ahí con esos seguritos que ponen. ¿Por qué no lo quiere eliminar el gobierno? ¿A quién está con esto defendiendo tanto el gobierno como la derecha? Porque aquí todos los sectores efectivamente se han negado a poder eliminar esta tabla de mortalidad. Y este seguro de longevidad lo que permite es también mejorar las pensiones. Pero cuando aquí hoy día se está discutiendo la propuesta de los demócratas cristianos, el 3-3, que creen que con esto están descubriendo el té en bolsita, lo que ocurre es que ese 3-3 uno podría votarlo favorablemente, ya distribuyamos ese 6%. Pero lo que pasa en la práctica es que hoy día toda persona que está por jubilarse ahora, la que se jubiló hace poco, la que se va a jubilar a fin de año o el otro año o el año siguiente, todos han tenido un tremendo detrimento, un tremendo perjuicio en sus ahorros previsionales. Que hemos dicho nosotros, mire, el 6% para esos casos que vaya directamente a la persona para poder mejorar sus pensiones. Ya, acá hay otro tema que también quiero conversar. Ese 6% adicional, yo no estoy de acuerdo a ese 6% porque ya tienen el 10%. Lo que pasa es que está mal hecho el tema de las pensiones, ya, y al gobierno le conviene, porque el gobierno también tiene gasto público a través de los fondos de pensiones, ya. Ahí vamos a ver ahora varias cosas que afectan, aparte de lo que dicen, que en el fondo serían como cinco cosas. Eh, pero antes de eso, vamos a ver qué es lo que dice el senador Karim Bianchi. Vamos a ver qué dice. La reforma de pensiones era la última forma que tenía el gobierno de mostrar que iba a hacer algún cambio importante en nuestro país. No lo hizo en educación, no lo hizo en salud y hoy día dice que no lo va a hacer en materia de pensiones. Esto no es en ningún caso una reforma. Las pensiones tienen que ser un tema técnico, no un tema político. Y hoy día ha dejado el gobierno contento a muchos políticos, pero no a los pensionados de nuestro país, que van a seguir viendo la misma pensión miserable. Lo que ha pasado es un absurdo. Titulares de los partidos políticos dividiéndose un 6%, si se llevan el 3-3, si se llevan el 4-2, el 1-5, cuando esto no tiene ninguna base. Lo que hay que hacer es hacer otros cambios que han esperado este mismo sistema. Por ejemplo, la tasa de mortalidad. Nadie vive hasta los 110 años y hoy ese cálculo se utiliza y empeora las pensiones. Por ejemplo, los multifondos, donde nadie sabe en qué fondo estar y ve cómo cada día hay pérdidas. Las pérdidas solamente las asume el afiliado. Ahí hay 3 puntos que se pueden cambiar por decreto, pero el gobierno no le interesa. No le interesa hacer una reforma para la gente, sino una reforma para los partidos políticos, y esto marca el nulo avance que vamos a tener y nuevamente otro gobierno más desperdicia la oportunidad de avanzar en materia de pensiones. Ya, miren, ¿qué dice Karim Bianchi? Y agrega dos puntos más a los que ya hemos agregado anteriormente. Teníamos que la tabla de mortalidad, esa era la que decía la única forma de... No, tenemos la tabla de mortalidad, una, tenemos la tasa de interés técnico, dos, y además tenemos otras dos que mencionó el diputado Karim, aparte de ¿cierto?, de la tabla de mortalidad, mencionó el tema de los multifondos y las pérdidas, ¿ya? Entonces ahí tenemos cuatro. Eh, el tema de los multifondos es un problema porque resulta de que cuando estaba Felices y Forrados, ellos daban ciertas sugerencias y a esa empresa le cerraron la empresa por dar sugerencias, ya porque según no estaban inscritas en el, no sé, en el tema del mercado financiero, en la superintendencia, no sé, había ahí un tema más político por el cual le cerraron. Ya, pero sin embargo ellos alertaron cuando hubo una crisis también, cuando justo hubo un capital que fue retirado de forma sospechosa, como que si alguien hubiese tenido información privilegiada
para poder retirar fondos antes del estallido social. Ahí gente perdió muchos fondos, sobre todo los fondos que se generan para gasto público. Eso no lo hablan, ¿ya? Y ahora vamos a entrar en esa materia porque el gasto público contra los fondos de pensiones también genera una pérdida o una disminución en las pensiones. Entonces tenemos esto, es el tema de los multifondos, que nadie sabe cómo manejarlos porque no somos economistas y no somos, es cierto, ligados al mundo de asesores previsionales, ¿ya? Entonces no podemos saber cuándo invertir más o cambiarnos del fondo al A, al B, al C, ¿ya? De repente el fondo A, el fondo B pierden igual, de repente pierde uno más, de repente otro gana y así va a depender porque el mercado, ellos apuestan en el mercado. Las AFP apuestan en los mercados. Ya. Y están aseguradas, sí, están compradas por las aseguradoras y son aseguradas y reaseguradas, así que las AFP no van a perder. Em, las pérdidas. Las pérdidas, don Ricardo Lagos, ¿cierto? Le pasó las pérdidas, les transfirió las pérdidas a los usuarios y no a las AFP. Las AFP, cuando tenían que perder, cuando perdían fondos de sus afiliados, lo que tenían que hacer era devolver esos fondos. Entonces significaban números negativos para ellos. Hoy día, en las pérdidas las asumimos nosotros, siendo que ellos son los quienes invierten en el mercado, apuestan en el mercado y nosotros tenemos, si ese fondo pierde, nosotros perdemos, pero no ellos no pierden porque ellos sacan su rentabilidad. Entonces ahí tenemos cuatro cosas que ya podríamos decir que afectan. Vamos a hacer una recapitulación. La mortalidad, que bien dice el diputado Carlos Bianchi. La tasa de interés técnico modifica también el aumento o la disminución de las pensiones. Los multifondos, si nosotros supiéramos manejar los multifondos, también podríamos ver aumentado nuestro fondo de capitales. Y las pérdidas, o sea, si nosotros no tuviéramos pérdidas, este fondo siempre iría creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, al jubilar, nosotros tendríamos mejores pensiones, ¿ya? Y finalmente, les voy a mostrar que hay otra cosa que regula las pensiones. Y acá nos vamos a meter de lleno en un documento que se llama el Sistema de Pensiones en Chile, Institucionalidad, Gasto Público y Sostenibilidad. Y vamos a venir a la página 33, porque ahí tengo un detalle. Dice gasto público del sistema de pensiones. Ya, gasto público del sistema de pensiones. Dice, en esta sección se analiza el gasto público del sistema de pensiones entre el 2000 y el 2017. Se expone cuáles componentes de gastos han impulsado alzas y cuáles han presionado a la baja. ¿Ya? O sea, el gasto público, no estamos hablando de que acá van a ver las alzas y las bajas del gasto público. No, acá dice, se expone cuáles componentes de ese gasto, o sea, del gasto público, ¿cierto? Han impulsado alzas y cuáles se han presionado a la baja. El gasto público de pensiones creció a una tasa promedio del 1,8%. Lo que están haciendo cuando hablamos de gasto público contra los fondos de pensiones es que la AFP, a través de bonos del Estado, le entrega platita al Estado para que ellos trabajen y ahí aparecen muchas cosas, muchas reformas que hacen, ¿cierto? De pensiones y de otros gastos sociales, ¿ya? Reales, bueno, dice 1,8% en términos reales entre el 2000 y el 2017, elevándose así desde 4.102 millones, ¿cierto? De 4.000 millones a 5.568 millones. Entonces, eh, acá podemos ver en este gráfico que el gasto público ha crecido, ¿cierto? En ese tiempo había crecido alrededor del 1,8, desde los 4.000 y tantos millones a los 5.500 millones. Entonces, de pesos. Em, este gasto público, ¿ya? Podemos, no sé, en qué se fundarán, porque imagínense que estos fondos son heredables, los fondos de pensión son heredables. Si usted se muere,
eso se puede, sus herederos, ¿cierto? Podrían retirar estos fondos, ¿ya? Yo no sé si se retiran directamente de la AFP o bien podrían traspasarse los fondos. Entonces, ojo ahí, porque es distinto lo que pasa en el sistema de, lo vamos a ver al tiro. ¿Qué es lo que tenemos acá? Miren, los tipos de jubilación que existen en Chile. Pensión de vejez. La pensión de vejez puede ser por edad o por jubilación anticipada. Les voy a dejar este enlace para que lo lean con detención. Pensión de invalidez, ¿ya? Ahí dice la invalidez que tiene que tener superior al 50% e inferior al 2/3. Y total, ya pérdida de capacidad de trabajo de al menos 2/3. Ya permiten acceder cierto al monto de 107.304 pesos a personas entre 18 y menores de 65 años que son declaradas con invalidez y que no tienen derecho a pensión en algún régimen previsional, ya sea como titulares o beneficiarios. Ya. Todo esto está soportado por el sistema de pensiones y a eso se refiere también gasto público. Pensión de sobrevivencia, ya para los menores de edad, que tener menos de 18 años. Retiro programado y la renta vitalicia. Lo que conversamos delante también, la renta vitalicia. Acá dice, en este caso, el traspaso total de los fondos pertenece a una aseguradora que garantizará una pensión de por vida, pero con un monto fijo. O sea, la pensión no baja, pero es de por vida. Pero ¿qué pasa si se te acaban los fondos? ¿Qué pasa si te mueres cuando estás jubilado? Esos fondos y te sobraron fondos, esos fondos quedan para la aseguradora. Este tipo de modalidades de pensiones tiene otros tipos, bueno, otros dos tipos, y para que te hagas una mejor idea de la cual se adecua más a tus necesidades, te dejaremos esta tabla comparativa. Esta tabla también se la voy a compartir, la tengo ahí descargada en una imagen, ¿ya? Pero en el fondo, esos son los sistemas de pensiones, ¿ya? Pero ahora les voy a mostrar que también existe otro sistema, que en el fondo que es todo este sistema civil y también está el militar. Ya, entonces, este gasto público de pensiones creció a la tasa promedio anual del 1,8 en términos reales. ¿Ya? Esos bonos del Estado, ¿cierto? Pasan a cubrir muchos gastos públicos, muchos que podemos ver en detalle en este documento. ¿Ya? Por ejemplo, sistema de pensiones contributivo, no contributivo, gasto total de pensiones en moneda corriente, gasto total en pensiones en moneda real, tasa de crecimiento real anual de gasto público en pensiones, gasto de pensiones como porcentaje del gasto por protección social, gasto en pensiones como porcentaje del gasto social, gasto en pensiones como porcentaje del gasto público del gobierno central, gasto en pensiones como porcentaje del PIB. Bueno, ahí hay estadísticas, más principalmente gasto de pensiones no contributivas respecto al gasto total en pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros como chilenos, cuando hablamos no solamente de los impuestos, IVA u otros impuestos son lo que eh, mantienen el sistema estatal, sino que también hay otras cosas que son impuestas, como esta cosa de los fondos de pensiones, que no son voluntarias porque nosotros nos descuentan de nuestro salario para poder ser pagados y tener una previsión, o sea, bueno, de ahí nos descuentan la salud y nos descuentan también el tema de las pensiones. Y otra cosa que quiero aclarar también, y acá es lo que yo les comentaba recién, que tenemos el sistema civil y el sistema militar, ¿cierto? El primero, el sistema civil fue pues, instituido en 1980 a través de un esquema de capitalización individual de contribuciones definidas y prestaciones indefinidas, ¿ya? Ahí hay una cita también, número 35, dice, el año 2008, a través de la ley número 20.000, 2008, cuando estaba la señora Bachelet, donde se realizó una reforma que creó el sistema de pensiones solidario, ¿ya? Sistema de pensiones solidario, que es lo que estábamos hablando recién, todas esas pensiones, ¿cierto? De gracia, esas pensiones em, por invalidez, ¿ya? Este complementó al subsistema civil de tipo contributivo, lo cual posibilitó aumentar la cobertura y mejorar las prestaciones de quienes pertenecen a hogares pertenecientes al 60%
de menores ingresos y cuentan con bajas pensiones autofinanciadas debido al haber acumulado un bajo fondo durante la vida laboral activa. ¿Ya? Entonces acá el Estado lo que hace es, lo vamos a destacar también, ¿ya? Entonces, y después tenemos el segundo, es el reparto, ¿ya? Dice de contribuciones, este es como un sistema inverso, ¿ya? Con, de contribuciones indefinidas y prestaciones definidas, ¿ya? Su déficit, o sea, acá ya hay un problema porque acá estamos viendo que tiene déficit. ¿Qué significa déficit? Es que está quebrado prácticamente. En palabras simples, es un sistema que siempre tiene números negativos, ¿ya? Es un déficit, ¿ya? Que no alcanza plata, no alcanza la platita. No hay plata, dice mi ley. Entonces, no alcanza la plata, pero es cubierto, ya, anual, déficit anual, es cubierto con aportes fiscales entregados vía leyes de presupuesto. O sea, cada vez que en cada año, ¿cierto?, se vota el presupuesto de la nación, ahí está incluido cubrir el déficit del sistema militar, ¿ya? Bueno, y ahí en ese sistema militar, en ese presupuesto de la nación entran los impuestos, bonos del Estado y varias cosas. Eso es principalmente, ¿ya? Entonces, acá tenemos otro tema que baja la cantidad o sea, en el fondo, las AFP le pasan la plata al Estado, ¿cierto? A través de un bono, es un papel que dicen como un pagaré por, y la AFP le pasa la platita y esos son fondos que egresan, que salen de la AFP y que afectan, ¿cierto? A los fondos de pensiones directamente, si eso afecta al fondo de pensión. Entonces, ahí tenemos otra cosa y que sería la número 5 que sería el gasto público. Entonces, volviendo al diputado Carlos Bianchi, volviendo al diputado Carlos Bianchi, no es lo único que modifica las pensiones. Se pueden hacer mucho más cosas. Se pueden hacer mucho más cosas. Entre eso, bajar el gasto público contra los fondos de pensiones. ¿Por qué no quieren bajar? ¿Por qué hacen un Estado más grande cada vez? ¿Por qué hacen un Estado que tenga que solicitar cada vez más, ¿cierto? Un dinero extra adicional cada año. Un gasto público, cada vez va gastando más, va gastando más. No, acá lo que hay que hacer es disminuir el gasto del Estado. Ojalá el Estado esos bonos pudieran devolverlos. Yo no sé si se podrá. Capaz que ni se pueda por la cantidad de plata, de millones de pesos y quizás ya de dólares que hay en contra de los fondos de pensión. Entonces, esas son las cosas que hay que abordar, de las que hay que hablar. Y espero que este video les haya gustado, espero que ustedes se informen más. Yo les voy a dejar estos documentos y estos enlaces para que ustedes los puedan ver. Así que un gran abrazo y viva la libertad.